Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a Educación Teológica por Extensión. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en esta cuarta noche de nuestra Conferencia Bíblica 2022. Mi nombre es Dirk Poganatz y los estaré guiando a través del programa de esta noche. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Es genial poder reunirnos desde muchas partes y ocuparnos de estudiar la palabra de Dios más a fondo. El tema de esta conferencia bíblica 2022 es la santidad y majestad de Dios. Nuestro expositor es el doctor Jeffrey Krohn, de quien vamos a escuchar esta noche todavía un poco más. Doy gracias a Dios, como siempre, por el equipo en nuestra oficina. Gloria, Manuel y Daniel trabajan duro día tras día para proveer a las iglesias en todo el Perú los materiales de estudio de SEAN y los demás materiales que ofrecemos. Como han podido ver en el video introductorio, ETE es más que solo materiales. ETE es mucho más que solo materiales. El estudio con los materiales de SEAN y la metodología de ETE debe llevar a los creyentes en las iglesias a no solamente crecer en el conocimiento de la Biblia, de temas teológicos, sino también siempre a aplicar lo aprendido, lo adquirido en la práctica para el bien de la iglesia local y de la sociedad en la cual la iglesia se desenvuelve. Quiero compartir con ustedes brevemente un video más que trata justamente el tema de la aplicación de lo que uno ha estudiado a la práctica cuando estudia los cursos de ETE. La metodología de ETE parte de tres componentes básicos y articulados: estudio personal, estudio en grupo, obra práctica. Ahora hablaremos sobre la obra práctica. Lo aprendido en los pasos anteriores ahora debe aplicarse en la vida diaria de los miembros en el hogar, el trabajo, la iglesia y la comunidad en general. La integración de aprender y vivir bajo el señorío de Jesús es la meta de los cursos ETE. Este paso implica una asignación específica, ya sea para la vida personal, el ministerio o la misión. Las asignaciones pueden ser para miembros individuales del grupo o para el grupo como un todo. En algunos casos, puede incluir aprendizaje por descubrimiento en preparación para el siguiente tema del curso. Te presentamos 4 consejos para una obra práctica efectiva. Crea puentes entre la teoría y la práctica. Cada obra práctica debe conectar con lo que se aprende durante el estudio personal y la reunión grupal. A pesar de lo que parece, esta conexión entre conocer y hacer no siempre se da de manera inmediata y hay que ejercitarla para crear un hábito. Sé sensible a las necesidades de tu iglesia local. Las asignaciones de obras prácticas deben ser contextuales, responder a las necesidades que encontramos en nuestra iglesia o comunidades locales. Para esto es necesario conocer bien nuestro entorno y a las personas que servimos. No se limiten, sean creativos.
La mayoría de obras prácticas no requieren recursos económicos, ni se limitan al servicio en el templo. Seamos creativos al momento de elegir cómo y dónde podemos servir a la iglesia y a nuestra comunidad con nuestro tiempo, apoyo y cuidado. Dialoga sobre la experiencia. Mientras ponemos en práctica lo aprendido, pueden surgir diferentes circunstancias internas y externas que limitan, condicionan o dificultan el proceso. Dialogar sobre estas experiencias es una buena manera de superar juntos estos retos y aportar ideas que nos ayuden a vivir como cristianos en nuestro entorno. Entonces, desde aquí animamos a todos a pensar, si todavía no lo están haciendo en sus iglesias, a comenzar un grupo de estudio también con los materiales que ofrecemos de ETE. Tenemos al equipo ahí para asesorarles gustosamente. Bueno, además, como ustedes saben, desde hace 2 semanas hemos venido mencionando este tema. Seguimos pidiendo sus oraciones por la gran mudanza que tenemos frente a nosotros en las próximas semanas. Estaremos compartiendo a través de todos los medios que tenemos a nuestra disponibilidad nuestra nueva dirección de la oficina de ETE Perú. Gracias a todos por sus oraciones. Estamos transmitiendo en vivo también por el Facebook de ETE Perú. Les saludamos también a ustedes que nos están siguiendo de esta manera. En julio, después de concluida esta conferencia, estaremos publicándola también en nuestra cuenta de YouTube de ETE Perú. Por favor, no duden en escribir sus preguntas en el chat de Zoom a mi persona, Dirk Poganatz. Formulen sus preguntas también vía el chat de Facebook. Después de la exposición, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, céntrense en el tema del texto expuesto al formular sus preguntas. Juntaremos las preguntas y las presentaremos a nuestro expositor. Gracias a todos por participar. Ahora sí, quiero dar la bienvenida nuevamente a nuestro expositor, el doctor Jeffrey Krohn. Él nos acompaña desde los Estados Unidos. Él fue por muchos años misionero en el Perú y ha estado trabajando hasta hace poco en el África, más concretamente en el país de Etiopía. Con su familia acaba de volver a los Estados Unidos. El hermano Jeff tiene un doctorado en estudios bíblicos y mucha experiencia en la enseñanza. Hemos podido disfrutarle ya en 3 ocasiones en este mes y hoy será la 4ª ocasión. Para conocerte un poco mejor, Jeff, quiero volver a formularte una pregunta antes que puedas entrar a tu tema de esta noche. Hagamos de cuenta que es posible viajar en el tiempo hacia atrás y tú puedes encontrarte con Pablo unos días antes de su muerte. Y solo tienes una pregunta que le puedas hacer para que te la responda. ¿Cuál pregunta sería esa? Interesante la pregunta. Quizás sería algo como: Pablo, ¿cómo puedes manejar las 3 culturas suyas? Eres judío fuerte, eso fue su campo, su vida, pero eres griego y sabes la cultura griega, pero ahora
eres cristiano. Entonces, ¿cómo puedes manejar estas tres culturas de manera consistente? Bueno, yo creo que eso sería la pregunta. Gracias, Jeff, por responderla tan espontáneamente. Vamos a escuchar de ti más esta noche y para ello deseo orar antes de que tú puedas comenzar con tu exposición. Esta noche tenemos nuevamente un texto del Nuevo Testamento. Oremos. Señor Dios, Dios de toda gracia y misericordia, Padre Celestial, gracias porque podemos entrar a tu presencia libremente esta noche nuevamente por los méritos de tu Hijo Jesús, el Cristo. Gracias porque podemos reunirnos, si bien virtualmente, sí contando con la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro, guiando al hermano Jeff y a nosotros a entender, a explicar y a entender tu palabra. Señor, gracias por todos mis hermanos, hermanas, amigos que pueden estar presentes vía Zoom y vía Facebook en vivo y los que van a ver más tarde esta exposición, este programa. Señor, gracias porque podemos contar con la tecnología que hace posible esto. Te pido tu bendición sobre la vida del hermano Jeff, su familia, y que tú bendigas también a todos nosotros en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos nuestro amado Dios. Amén. Amén. Gracias, Dirk. Bueno, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Otra vez es un placer, un honor estar con ustedes. Seguimos con los textos bíblicos que tienen que ver con la santidad y majestad de Dios. Somos pocos esta noche, está bien. Vamos a enfocar en Dios. Les animo a ustedes a comprar las materiales de ETE. A mí me parecen excelentes para profundizarse más, para aprender. Yo creo que han hecho bastante trabajo para proveer recursos excelentes. Bueno, otra vez, un privilegio. Gracias por escucharme. Al final voy a colgar un documento de PDF de los 4 exposiciones y háganme recordar, por favor. Quizás voy a olvidar al final. Otra vez, estamos acá para enfocarnos en Dios. Lamentablemente estamos bien autoenfocados a veces, aunque es obvio que a veces es necesario ser autoenfocado. No debemos comer el concreto ni caminar por las calles a causa de las camiones. Tenemos que cuidarnos, por supuesto. El asunto, como ustedes saben, a veces es bien exagerado. Pensamos en nosotros mismos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos caminando por las calles. La meta es enfocarnos más en Dios y tener una visión renovada del Dios mismo. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, espero que podamos enfocarnos en Dios esta noche. Hace 3 semanas habíamos tocado Isaías y después fue el pasaje de 2 de Samuel 6. La semana pasada fue 2 de Tesalonicenses y esta noche nos toca Hebreos 12. Y habíamos aprendido diferentes cosas de Isaías 6. Quizás el énfasis más importante fue el enfoque en Dios. 2 de Samuel, habíamos visto
diferentes cosas. Y quizás la cosa más importante tenía que ver con dos cosas. El abandono de la palabra de Dios. Ellos no leían lo que decía del arca y estaban tratando las cosas de Dios a la ligera en cuanto al arca. Entonces había un juicio. Y la semana pasada el énfasis de que Dios es justo, va a castigar, sin embargo va a darnos descanso. Y siempre necesitamos escuchar la posibilidad de un descanso. Esta noche, Hebreos 12, empezando con versículo 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, como con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso es la palabra de Dios, las mismas palabras del Creador. Esta noche vamos a ver, entre otras cosas, dos montes. Vamos a ver un peregrinaje o peregrinación. Vamos a ver dos voces, aunque dos veces vamos a ver dos voces, y después dos renos. Primero, los dos montes, Monte Sinaí y Monte Sión. Y quizás hubiera sido mejor obligarles a estudiar versículos 18 hasta 21, porque es parte importante del pasaje. Habla del otro monte, aunque la palabra monte no aparece, la palabra montaña no aparece, a pesar de que esté mencionado ya en Nueva Versión Internacional. En el original no está mencionado, sin embargo es obvio que tiene que ver con el monte Sinaí. Voy a leerlo. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar este orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Eso es la introducción de nuestro pasaje. Y nuestro pasaje hablaba del monte Sión. Sin embargo, antes eso fue el tema. Los dos montes obviamente tienen que ver con dos pactos.
Y eso fue tema importante para el autor en toda la carta, todo su sermón. Sinaí y Sión. El antiguo pacto causaba ¿qué cosa? Temor y espanto, terror. Aún el mismo Moisés sintió temor y terror. Y Moisés, por supuesto, era una persona muy cercana a Dios. Sin embargo, tenía temor. Sinaí fue un lugar de fuego, oscuridad y tormenta. También lugar de toque de trompeta y de la voz de Dios como voz de juicio aterrador. Una comparación fuerte entonces entre dos montes. Y bueno, las palabras de Moisés no vienen del tiempo cuando estaba en Sinaí recibiendo la ley, tenía que ver con el evento del becerro de oro, pero quizás el autor estaba diciendo, mira, Moisés estaba con miedo más de una vez. Hay 7 imágenes de este pasaje que enfatiza el terror del evento. Y una persona, la cual recibió la carta de Hebreos, hubiera sido muy conocido con los eventos del Antiguo Testamento. Y hubieran recordado bien todo eso, lo que acabamos de ver. Es bien interesante. Más tarde pueden estudiar estos versículos. El toque de trompeta 3 veces fue usado para hablar de este tiempo de miedo en Sinaí. Bien interesante imaginar trompeta con un tiempo de miedo. Y bueno, la petición del pueblo confirma que el resultado de la revelación de Dios en el primer pacto fue el temor. Y gracias a Dios no estamos en la misma situación. Ellos no querían escuchar más, ya no más. Tenían temor. Acercarse a Dios, ¿qué significaba? Una cuestión de quedarse lejos. Y si saben bien la carta de Hebreos, ya saben, como vamos a ver, de que podemos acercarnos a Dios muy cercamente. No tenemos que quedarnos lejos a causa de Jesús. Tenemos confianza de poder entrar en el lugar santo. Entonces, un contraste fuerte en toda la carta y en este pasaje también. Otra vez Moisés con relación estrecha con Dios, incluso él estaba aterrorizado. Felizmente, hay otro monte. Hay un enfático, no hemos acercado, pero ya hemos acercado otro monte y otra vez 2 pactos. El nuevo pacto no tenía que ver con el temor, tenía que ver con gozo. Y eso es un pacto invisible que entramos por la fe. El antiguo pacto podía ver con los ojos, el nuevo pacto es algo diferente. Versículo 22, otra vez. Ustedes se han acercado al monte Sineón, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Y no vamos a estar solitos, vamos a estar con millones y millones de ángeles, las cuales están celebrando en una asamblea gozosa. Toda la carta, como saben, tenía que ver con un peregrinaje. Como vamos a ver, el autor estaba hablando de un avance. Vamos a avanzar, vamos a progresar hacia la ciudad celestial. Y aquí vemos un ejemplo. Se han acercado al monte Sión. El lugar celestial es superior a un lugar terrenal. Otra vez, avanzando, progresando. Y venir y acercarse
han jugado un papel importante en la carta. Buscamos, hermanos y hermanas, una patria celestial. Y a veces no es cierto nuestras vidas. Estamos personas en movimiento. Y que el Señor nos ayude a movernos en la dirección correcta, hacia Dios, en vez de alejarnos de las cosas de Dios. Y un pasaje importante, Hebreos 6:9, el autor dice, estamos seguros de que les espero lo mejor, o la Reina Valera, yo creo que es mejor esta frase por lo menos, estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, el autor, en medio de tantas avisos o advirtiéndoles, estaba diciendo, mira, sí hay advertencias, sin embargo, estamos esperando que ustedes van a superar, van a soportar todo lo que están sufriendo y van a avanzar. Y otra vez, tantas veces, animándoles a que pudieran avanzar y tenían la esperanza que sí iban a avanzar y acercarse otra vez tantas veces en la carta. Habíamos visto 7 descripciones del monte que, bueno, tenían temor, monte Sinaí. Y interesantemente, el autor ahora habla de la morada de Dios y equilibra su lista anterior con 7 dinámicas relacionadas con este monte. Y mira, 2 veces habla de Dios y una vez de Jesús. La ciudad de Dios viviente, Dios está allá y Jesús está allá. Otra vez, peregrinaje. Ya tenemos un lugar al final de nuestro viaje. Es Monte Sión. Y hay fiestas, hay celebración al llegar. Y eso hubiera sido algo de recordatorio de ellos. Como ustedes saben, un judío fiel tenía que viajar a Jerusalén 3 veces cada año, un hombre, un judío masculino por lo menos. Entonces, siempre estaban viajando a la ciudad terrenal, pero el autor está diciendo, sí, hay viaje, pero ahora estamos viajando hacia la ciudad celestial. Y no podemos olvidar el contexto de que ellos estaban sufriendo y eran creyentes marginados y han perdido su lugar en la ciudad terrenal. Han sido expulsados espiritualmente y físicamente, seguramente, de Jerusalén terrenal. Y el autor estaba diciendo, no se preocupen, hermanos, ya nos vamos al Jerusalén celestial. No se preocupen de que hayan perdido sus pertenencias en la ciudad terrenal. Ya tienen una ciudadanía, no estoy pronunciándolo bien, que no se puede poner en peligro. Hay otra ciudad. Una ilustración de un evangelista de Etiopía en peligro, también sufriendo. Este evangelista Maje, que había recibido el evangelio de un misionero y tenía la pasión de viajar por muchos lugares en el sur de Etiopía. Una ocasión su rostro estaba hinchado, labio partido, había perdido bastante piel, tenía una herida abierta en la cabeza y estaba en la cárcel. El misionero le preguntó, ¿cuántas veces has estado en la cárcel? Y el hombre contó 27 veces. Y después de esta conversación fue 6 veces más, por lo menos.
una vez pasaba 5 largos años en una prisión y justo jactaba por estar en todas las prisiones al sur de la ciudad de Sodo, en el sur de Etiopía. Un hombre tan fiel, haciendo un peregrinaje hacia la Jerusalén celestial, sufriendo mucho, perdiendo bastantes cosas y siempre en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio. ¿Y por qué había un avivamiento tan fuerte en Etiopía? A causa de hombres así. Y él tenía una esposa muy fiel también. Ya muchos están sufriendo en el mundo. Y espero que ustedes sepan bien la organización de la Voz de los Mártires. Y se puede buscar persecución.org. Y ellos están sirviendo a los cristianos perseguidos alrededor del mundo. A veces necesitamos escuchar de nuestros hermanos y hermanas sufriendo alrededor del mundo, porque nuestros problemas de verdad son serios. Así es la vida. Sin embargo, pocos de nosotros estamos sufriendo tal como ellos. Les animo entonces a visitar regularmente esta organización o organizaciones semejantes, porque hay algunas otras organizaciones las cuales están animando y ayudando a los cristianos perseguidos. Muy bien. Otra vez, 2 montes. Y el primer monte, llamas de fuego, oscuridad, tormenta. Después, gozo y reunión festiva. Y el primer monte fue reemplazado por una asamblea de personas con nombres permanentemente inscritos en los archivos celestiales. Eso hubiera sido un ánimo fuerte para los que estaban sufriendo. No solamente eso, antes no fue fácil acercarse a Dios. Fue una inaccesibilidad de Dios. Sin embargo, ahora podemos acercarnos a Dios y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Versículo 23. A la iglesia de los primogénitos y se han acercado a Dios. Es interesante, la iglesia de los primogénitos. Normalmente esta palabra no viene en el plural. Sin embargo, en el griego eso es lo que dice, los primogénitos. Quizás tiene que ver con Hebreos 1:6, no está en la pantalla. Sin embargo, Hebreos 1:6 habla de Jesús como el primogénito. Y el autor no quería tener una confusión. Él es el primogénito y somos los primogénitos después de él. Y quizás la frase significa la comunión de todos los santos. Y otra vez, un énfasis del pasaje, se han acercado a Dios. Otra vez, anteriormente fue difícil acercarse a Dios, pero ahora nos vamos a la morada de Dios, la presencia misma de Dios. No fue algo aterrador, fue una bendición estar con Dios. Hermanos y hermanas, nos damos cuenta de la cercanía que tenemos con Dios mismo. Somos unidos con Cristo. Hemos sido sellados por el Espíritu. Ya estamos con Dios. Eso es algo bien impresionante. Versículo 23 también habla de los espíritus de hombres y mujeres justos, hechos perfectos. Quizás tienen que ver con los piadosos que ya han muerto. 24 habla de Jesús. Entonces ya hemos acercado a Dios, pero también a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y hemos acercado a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Bien interesante, ¿no? Tenemos 2 voces acá.
Una voz que tiene que ver con la sangre de Jesús, una voz que tiene que ver con la sangre de Abel. Ya sabemos que la sangre de Abel clamaba a Dios por juicio. Y tal sangre dio testimonio contra Caín, indicando su culpabilidad. Sin embargo, la sangre de Cristo clama que el pueblo de Dios ya ha sido limpiado, ha sido perdonado, ya no es culpable. Bien interesante imaginar esta figura de sangre hablando. Entonces, dos veces, sangre de Abel, sangre de Jesús. También podemos mencionar la palabra de Dios, del versículo 24, cuando dice habla con más fuerza. Eso obviamente ha sido un tema central para el autor de Hebreos. La palabra de Dios, el pasaje más famoso, ustedes ya saben, palabra de Dios como espada de dos filas, Hebreos 4:12. Y una ilustración. A los mormones siempre dicen, oh, los pobrecitos evangélicos. A su Dios se le tapa la boca. Su Dios no puede hablar. Su Dios no puede añadir a la palabra de Dios. Está callado en el cielo. Y muchos de los mormones dicen, nunca pudiera ser un evangélico, porque su Dios está callado. Bueno, es su perspectiva, es una perspectiva errónea. No es cierto. Dios sigue siendo un Dios que habla. Dios sigue siendo un Dios vivo. Y Hebreos simplemente es un ejemplo. Dios habla. Es un tema de Hebreos. Ya tenemos su palabra, ya tenemos sus propias palabras. Se llama la Biblia. Dios sigue guiándonos a través del Espíritu Santo también. No nos ha dejado solitos. Ya tenemos su palabra, ya tenemos su espíritu. Entonces los mormones están equivocados. Y ya ustedes saben, Salmo 19 habla de la voz, de la habla de Dios, siendo esparcidos. Y 119 también habla tanto de la palabra de Dios y anhelo que el autor tiene hacia la palabra. Dios sigue siendo un Dios que habla. Jesús es el mediador y Jesús era el sacrificio, pero también era el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y Hebreos 7:27 es lo más famoso y otros pasajes hablan de lo mismo. Jesús como sacerdote y a la vez como sacrificio. Y algunos dicen, otra contradicción de su fe, ¿cómo pueden creerlo? Bueno, es una tensión. Sin embargo, es una realidad bíblica. Jesús es sacerdote, sin embargo, a la vez Jesús es sacrificio, es el mediador de un nuevo pacto. Y el autor, otra vez con las advertencias, estaba animándoles a que no hubieran retroceder. ¿Por qué? Porque lo que viene es una celebración jubilosa en la ciudad celestial, en compañía de Jesús, su mediador. Sí estaban sufriendo, sí han perdido sus pertenencias y sí estaban tentados a retroceder. Sin embargo, el autor estaba animándoles favor de mirar hacia adelante a una celebración jubilosa en la ciudad celestial. 24. Tengo cuidado de no rechazar al que habla. Y después continúa a hablar de una comparación entre la tierra y el cielo. Entonces, otra vez tenemos dos voces. Una voz de la tierra, una voz del cielo. Acabamos de ver dos voces de la sangre y ahora vemos dos voces de la tierra y del cielo.
Y también habla de cosas que son sacudidas, por lo menos en el contexto. Dios no solamente habla, sin embargo, está haciendo las cosas como sacudidas. Y a un cambio brusco de tono cuando habla en cuanto otra vez de tener cuidado de no rechazar al que habla. Una advertencia que refleja advertencias anteriores en el libro. Tantas veces el autor estaba advirtiéndoles. Y cita Ageo 2:6 y estaba diciendo, mira, Dios estaba sacudiendo la tierra, pero en el tiempo futuro va a sacudir no solamente la tierra, pero también el cielo. Ageo 2:6. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Eso va a venir, hermanos. Está demorando un poco, es cierto. Sin embargo, es la promesa de Dios dentro de muy poco. Y otra vez, sacudir. El reino de la tierra va a estar sujeto a ser sacudido. Sin embargo, el reino celestial es inconmovible. Hay que mirar al reino celestial, por supuesto. 27, la frase una vez más indica la transformación o la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas. Las cosas creadas van a ser removidos, sacudidos. Sin embargo, lo inconmovible va a permanecer. Otro contraste entonces del pasaje, la creación física, sacudido, la creación celestial, inconmovible. Que miremos hacia arriba al reino celestial. El futuro, vamos a ver que Dios va a sacudir la tierra y el cielo y va a llenar su templo de gloria. Y la última parte de esta cita, el escritor de Hebreos añade a este texto una perspectiva interpretativa que comparte con sus lectores, una perspectiva acentuada en la filosofía griega, pero no incongruente con el Antiguo Testamento. Lo que no se puede cambiar es verdaderamente eterno. Entonces, esta idea, este concepto de que algo que no se puede cambiar es verdaderamente eterno, viene de la filosofía griega, pero también podemos defenderlo por usar el Antiguo Testamento. Algunos dirían, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos decir que creemos algo en la filosofía griega? Bueno, debemos tocarlo brevemente. Otra vez los mormones. ¿Qué dicen ellos? Un autor mormón dice, en gran medida, los concilios fueron un intento de reconciliar las declaraciones simples de las escritoras con los requisitos filosóficos del pensamiento griego. Y en esta medida representan la conversión del cristianismo al helenismo. También otro autor mormón dice, la filosofía griega permeó la iglesia cristiana histórica. También en tiempos modernos, la iglesia tradicional todavía se aferra tenazmente a su teología griega. Ellos nos acusan a ser filósofos griegos, o por lo menos a ser influenciados demasiado por la filosofía griega. No es cierto.
Hay dos respuestas y obviamente eso merece una charla grande, pero dos respuestas rápidas. Primeramente, parte del ambiente del primer siglo tenía que ver con la filosofía griega. Fue su ambiente, fue su contexto. Pensaban y hablaban con una mentalidad griega, tal como estamos pensando como personas modernas. Es nuestro ambiente. Sin embargo, el otro lado es que la iglesia primitiva luchaba fuertemente contra la filosofía griega y los mormones pasan por alto esta realidad. Por ejemplo, y voy a leerlo en total, este cita, el tabernáculo terrenal es sombra y es copia del prototipo celestial. Y el autor acaba de mencionar 4 términos. Y hay otro término, icon, que también significa imagen. Es obvio que estos términos, como muchas otras expresiones en hebreas, han sido tomados de la filosofía alejandrina. Y los mormones explotan en fervor. ¿Cómo puede ser? Es filosofía pagana. No, fue el ambiente de su siglo. Y el autor usaba parte de la filosofía griega para hablar a las personas en su propio contexto. Sin embargo, sigue siendo la palabra de Dios. Para alcanzar a los de su ambiente, usaba ideas y frases de su cultura, tal como cada persona en la historia del mundo hace. Hoy en día usamos conceptos o ideas del mundo moderno, es nuestro ambiente, es inevitable. Pero también luchaba contra diferentes aspectos de la filosofía griega. Por ejemplo, la idea del cuerpo. Muchos griegos pensaban que el cuerpo era malo. Y Pablo tenía una otra idea completamente diferente. Ya sabemos, 1 Corintios 6:20. Hay que honrar a Dios ¿con qué cosa? ¿Con el espíritu? Con el cuerpo. Y eso hubiera sido un choque fuerte a los griegos. Mi cuerpo honrando a Dios, eso es imposible. Pero Pablo decía, sí, hay que honrarle con su cuerpo. Entonces, sí usaba la filosofía griega en algunas maneras, porque eso fue parte de su contexto, pero también luchaba contra la parte que fue opuesto a la sana doctrina. Y hay diferentes ejemplos, pueden leerlo más tarde. Al fin y al cabo, los verdaderos paganos eran los herejes, no eran los cristianos. Los líderes de la iglesia se opusieron a ellos tan resueltamente porque vinieron claramente de las naciones ajenas que querían importar al corazón del evangelio mismo. Y no voy a leer todo eso, sin embargo, es bien interesante ver la filosofía griega en la primera carta de Pedro. Pedro usaba parte de la filosofía griega y trata de responder a los falsos maestros filosóficamente inclinados en un idioma que se ajusta a sus afirmaciones filosóficas. No hay filosofía pagana en la Biblia. Hay conceptos que las dos perspectivas comparten. Sin embargo, tenían que hablar usando frases y conceptos de su propio contexto. Muy bien, cerrando este paréntesis, quizás alguien tendría un comentario o una pregunta, podemos tocar en breves momentos. 2 versículos más. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Primeramente, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Un versículo tan lindo.
reino inconmovible, gratitud, temor, reverencia. El reino, interesantemente, no es un tema frecuente en Hebreos, y eso es un poco raro porque ya sabemos que el reino es tema muy frecuente en las enseñanzas de Jesús. Bueno, hay diferentes maneras de hablar del reino, del evangelio, del testimonio que hemos visto, por ejemplo, la semana pasada. La gratitud y la ingratitud, los dos son temas de la carta. Mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Jesús ha hecho a favor de nosotros. Nuestra reacción, nuestra respuesta, la gratitud. Gracias, Jesús, por lo que has hecho. La inmensidad del beneficio que Dios está concediendo exige un compromiso proporcionado de vivir agradecidos. Por todo lo que Dios ha hecho, debemos ser bien agradecidos. Pase lo que pase en la vida, debemos ser agradecidos. Sea lo que sea nuestro contexto, debemos estar bien agradecidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Viene de Deuteronomio, fuego consumidor y Dios celoso. Si entramos en la ciudad celestial, que tiene que ver con el gozo, sin embargo, hay que tener cuidado. No es una celebración ligera. Dios sigue siendo un Dios santo y no podemos tratar las cosas de Dios a la ligera. Una advertencia en contra de dar por sentada la revelación y la vida de Jesús, lo que hizo él. Y es interesante que a veces enfatizamos demasiado el amor de Dios. Hay que tener cuidado acá, pero bueno, vamos a leer lo que dice el autor. Es fácil estar tan absorto en el amor y la compasión de Dios que pasamos por alto su implacable oposición a todo mal. La ira de Dios no es un tema popular hoy en día, pero ocupa un lugar preponderante en la enseñanza bíblica. Dios sigue siendo un Dios santo que juzga a los que hacen el mal. Y no estoy en la pantalla, pero a veces cuando enseñamos la historia de Noé, y muchos han hablado de eso en el pasado, pero cuando hablamos de la historia de Noé, nunca enfatizamos una realidad que tiene que ver con la historia. Lo que pasamos por alto tiene que ver con el agua, con las personas juzgadas. Millones de personas juzgadas, muertas en el agua. Y bueno, hay que tener un poco de discernimiento y sabiduría en cuanto a la manera de enseñar tal historia, especialmente a los niños. Sin embargo, la historia tiene que ver con un Dios de juicio, pero un Dios de salvación. Y siempre enfatizamos de que la historia de Noé tiene que ver con un Dios de salvación. Sin embargo, eso es solo la mitad de la historia. Temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Podemos acercarnos a Dios con confianza. Eso fue el mensaje principal del autor. Sin embargo, tratamos las cosas de Dios con toda seriedad, con temor, con reverencia. Podemos avanzar, podemos perseverar. Sin embargo, hay que hacerlo con temor y reverencia. Bueno, algunas partes más, en algunas ramas del cristianismo moderno, parece que nos hemos aferrado a la idea de que la verdad más importante es la santidad de Dios. Y si ustedes recuerdan, la primera semana
les compartí una historia de R.C. Sproul. Alguien le preguntó, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Él respondió, Dios es santo. La persona siguió, ¿qué es la necesita de las personas fuera de la iglesia? Y la respuesta, Dios es santo, o el conocimiento de que Dios es santo. Pero quizás eso es un poco exagerado. No creo, pero quisiera continuar con lo que dice este autor. A medida que vemos la fibra moral de nuestras culturas decaer, desmoronarse ante nuestros ojos, podemos obsesionarnos con gritar contra la decadencia para no perdernos en ella. Pero si no tengamos cuidado, la gracia puede perderse entre nuestros gritos. Si siempre estamos criticando a la cultura pagana, ellos van a pensar que no hay gracia. Podemos, en efecto, ser percibidos como arrastrándoles al pie del monte Sinaí. Es muy linda la cita. No podemos arrastrarles a las personas paganas al monte Sinaí. Tenemos que invitarles al monte Sión, donde hay gozo, donde hay Jesús que puede perdonar. Sí, Dios es un Dios santo, sin embargo, es un Dios de la gracia. Sión debe ocupar un lugar en nuestra visión y en la visión del cristianismo que comunicamos a los demás. Sería una vergüenza que la gente nunca escuchara la música de la Jerusalén celestial, porque el trueno de nuestro Sinaí la ahoga. Bien linda la cita. Y 3 preguntas también para hacernos recordar de lo que debemos hacer. Una manera de aplicar este pasaje. Muy bien. Hemos visto 2 montes. Y el autor bíblico nos ha llamado a reflexionar sobre estos 2 montes y nos ha dado imágenes para ser recordado. Y hemos visto también que seguimos en un peregrinaje. ¿Y a dónde vamos ahora? Una pregunta siempre del autor. Hemos visto 2 voces. Voces de la sangre, voces también, una de la tierra, otra del cielo, y 2 reinos realmente. La cosa más sobresaliente, un reino inconmovible. Eso es lo que hemos recibido. Hermanos y hermanas, entonces, gracias por asistir a estas 4 semanas. Y quisiera orar y después, si hay preguntas o comentarios, podemos charlar un ratito y voy a colgar un PDF con toda la enseñanza. Muy bien, oremos. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos como el Dios Santo, como el fuego consumidor. Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por el perdón. Perdónanos por nuestros pensamientos, acciones y otras faltas. Señor, te necesitamos tu perdón. Ayúdanos a seguir adelante hacia la ciudad celestial. Ayúdanos a avanzar hacia ti, Señor, a no retroceder. Señor, tú eres un Dios bueno, misericordioso, y gracias por la ciudad celestial que es gozosa. Que tengamos gozo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y gracias por seguir hablando. Señor, te alabamos como un Dios vivo, un Dios viviente que sigue hablando. Que tu palabra brille en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús.
Y en honor y para la gloria del Dios triuno oramos. Amén. Amén. Gracias, Jeff, por tu exposición en esta noche y gracias a los que han podido conectarse vía Zoom y que nos están viendo vía Facebook Live también. Hemos escuchado la exposición de Hebreos 12, los versículos 22 hasta el 29, con varios aspectos que nuestro hermano Jeff nos ha explicado. Por favor, si tienen preguntas, háganosla llegar. Ya tengo dos comentarios que me han llegado vía el chat. Y como somos relativamente pocos, quizás también podemos luego, Jeff, abrir los micrófonos y que los hermanos puedan preguntarte también directamente. Pero antes de eso y antes de entrar a los comentarios, Jeff, quizás tú mencionaste hace una semana que escribiste un libro acerca de la teología de los mormones o algo parecido. Tú comparas la filosofía griega y lo que los mormones dicen al respecto y nuestra idea de cultura y nuestro pensamiento actual. Quizás puedes, para ampliar el panorama y enfocarnos en lo que nos has contado, un poco por qué te refieres a los mormones y no a otros grupos, cuáles eh, tenemos entendido que tú has trabajado un poco en esa área, si bien creo incluso has hecho tu doctorado en analizarlos a ellos. Quizás para nuestro auditorio puedes decir algunas palabras al respecto. Sí, está bien. Bueno, en alguna forma pienso como mormón. Después de estudiar la doctrina mormona por tantos años y he leído tantos comentarios de ellos acerca de los problemas con nosotros. Entonces siempre viene a la mente su doctrina. Sin embargo, por ejemplo, la semana pasada hablé de los testigos de Jehová acerca de lo que dicen de la Trinidad. Y cuando hablo con personas de América Latina, siempre trato de hablar de los mormones y los testigos, porque los dos son fuertes allá. Y bueno, también debo hablar con la Iglesia Católica Romana y a veces trato de hacerlo, pero eso sería mi respuesta. En América Latina son fuertes los mormones y en África no son fuertes de ninguna manera. Realmente a causa de su perspectiva de racismo hace décadas, no han crecido. Sin embargo, han crecido bastante en América Latina. Entonces, sí, la respuesta, eso es mi contexto, porque estudiaba su doctrina tanto, pero también es el contexto de América Latina. Gracias, Jeff. Y yo creo que como ETE podemos pensar quizás a futuro también hacer una jornada teológica acerca de los grupos y agrupaciones sectarias que influyen en la vida de nuestra sociedad también. Sí, sí. Gracias por ello, pero volvamos al tema de Hebreos 12, los versículos 22 al 29. Hay un comentario aquí que dice, la teología progre también alega lo mismo que los mormones, por lo que también consideran a Pablo y sus cartas poco importantes. ¿Qué dirías tú a ese comentario que enviaron?
¿Y cómo se llama la perspectiva? Me escribieron la teología progre, Quizás progresivo o lo más, probablemente. okay, lo más actualizado, algo así. Bueno, claro, los liberales, los que dicen que son más actualizados, dicen algo semejante. Sin embargo, tenemos la fe de que la iglesia primitiva escogió correctamente, guiados por el Espíritu Santo, el canon. Y las cartas de Pablo sí son parte de la palabra de Dios. Y segundo de Pedro 3:16 es una buena prueba. Muy temprano en el tiempo de la iglesia primitiva, aceptaron algunas cartas de Pablo como escritora. Otra vez segundo de Pedro 3:16. Entonces, sí, los liberales sí tienen su perspectiva, tal como los mormones, sin embargo, están equivocados. Y bueno, no debo hablar a la ligera así, sin embargo, merece una respuesta mucho más larga, pero sí tiene razón. La perspectiva progresiva tiene tal perspectiva, pero en nuestra opinión, una opinión evangélico, es que están equivocados. Gracias, Jeff. Una pregunta. En el versículo 27 se menciona que permanecerán las cosas inconmovibles. ¿Qué sucederá con los cielos y la tierra físicos? ¿Permanecerán? Sí, es una muy buena pregunta. ¿Qué significa Apocalipsis 21? Un nuevo cielo, nueva tierra. ¿Es tierra renovada nada más? ¿O la última será destruida completamente? Porque, bueno, hay dos perspectivas. Algo renovada o algo completamente destruida y reinventada. Y es un argumento fuerte. Y hay pasajes en cuanto a las dos perspectivas. En mi opinión, ahora no estoy seguro. Segundo de Pedro habla de algo completamente destruida. Sin embargo, Apocalipsis 21 implica algo diferente, yo creo. Algunas cosas de los tiempos finales no son bien explicadas, bien definidas, por lo menos en mi opinión. Y ya sabemos de un nuevo cielo y una nueva tierra, sin embargo, no estamos seguros cómo va a llegar a ser nuevo. Buena pregunta. Gracias, Jeff. Una pregunta más que veo aquí. ¿Qué significado tienen estos dos montes para los lectores originales de Hebreos? Ya que el pueblo de Israel se acerca al monte Sinaí para recibir la ley y con miras a la tierra prometida. Bueno, el autor está diciendo el monte interior tenía bastantes problemas. Fue caracterizado por temor y espanto. Sin embargo, el nuevo monte tiene que ver con el gozo. Hubiera sido muy impactante para los primeros lectores. Ellos sabían bien del monte Sinaí y no podían soportar aún la voz del Señor. Y es un contraste muy llamativo. Monte Sinaí no podían acercarse a Dios. Monte Sión, a través de Jesús, ya entramos en el lugar santísimo. Entonces, hubiera sido muy impactante para los primeros lectores.
estos dos montes. Hubiera sido algo que podían recordar fácilmente en los días después de escuchar la carta, por ejemplo. Probablemente la mayoría escuchó la carta y no lo leyó, entonces al salir de su lugar de la iglesia hubieran podido reflexionar sobre estos dos montes y especialmente las descripciones de fuego y otras cosas. Gracias, Jeff. Una pregunta más, esta vez de mi parte. Tú mencionaste justamente esa conexión en que la primera iglesia vivía en el mundo de las ideas filosóficas de los griegos. Nosotros vivimos en un mundo distinto, pero estamos impermeados también de cierto pensamiento. ¿Por qué piensas que es importante conocer a fondo, no solamente saber algo, sino conocer a fondo la forma de pensar de nuestro entorno? Sí, una muy buena pregunta. Un asunto importante, ¿no? ¿Cómo vamos a ser relevantes si estamos hablando de un idioma tan extraño que nadie puede entender? El evangelio sí es relevante a cualquier cultura. Sin embargo, hay que entrar en la cultura. Y 1 Corintios 9, por supuesto, sería una buena defensa. Pablo llegó a ser como judío, llegó a ser como los que estaban bajo la ley. La identificación es un principio tan importante de las misiones. Hay que identificarnos con las personas a las cuales estamos tratando de alcanzar. Entonces, conocer a fondo la cultura es importante. Conocer la sana doctrina y conocer el fondo de la cultura. Y con estos dos ya podemos entrar. Y eso es la razón, yo creo, que las misiones están cambiando un poco. Deben cambiar. Mayormente es las personas de la misma país que deben evangelizar. Eso es un poco simplista. Sin embargo, solo estoy diciendo a veces los misioneros del occidente no entienden bien el ambiente, el contexto, la cultura. No hablo como un peruano. Hago errores gramaticales o cuando escribo hago errores de la ortografía. Y yo creo que debemos reflexionar mucho sobre el futuro de las misiones. Bueno, en mi opinión también necesitamos peruanos en los Estados Unidos, necesitamos peruanos en África. Debemos seguir enviando misioneros. Sin embargo, es tan difícil conocer una cultura a fondo. Y quizás debemos intentar levantar personas dentro de la cultura, personas bien entrenadas para poder alcanzar tal cultura. Bueno, eso es una respuesta un poco larga, quizás hablé de otras cosas, pero bien interesante, importante la pregunta. Gracias, Jeff. Una pregunta más sería, aquí en la última parte de Hebreos 12, se habla de que Dios, nuestro Dios, es fuego, que todo lo consume. Hablaste muy bien de esa tensión entre Dios es amor, Dios también es santo, Dios también tiene ira, es juez. En tu opinión, ¿cómo se podría enfatizar especialmente aquí en el Perú, país que conoces un poco?
bien, digamos, tienes experiencia en el Perú. ¿Cómo se podría enfatizar en vista a lo que acabo de decir? Esa invitación no tanto al monte Sinaí, sino al monte Sión, a lo que tú dijiste, la música de Sión. Um, ¿Hacia dónde ves las tendencias? ¿Cómo llegar a invitar a la música de Mm, Sión y no tanto a lo temible, lo terrorífico del monte Sinaí? mm. Sí, eso sería mejor escuchar de los demás. ah, un asunto tan amplio. Yo creo, sin embargo, que nuestra tendencia en el Perú y aún en mi país, aún en Etiopía, es hacer énfasis más ah, en un Dios superficial, un Dios que ama a todos, sin embargo, es como el abuelo celestial. Y la tensión es enfatizar la gracia, sin embargo, también la justicia de Dios. Y siempre pienso en lo que les dije la semana pasada de Jonás y cómo Jonás es una muy buena introducción a la cruz. Jonás luchaba con esta pregunta: Dios, ¿cómo puede ser misericordioso y a la vez justo? Y tal pregunta no fue contestada en el libro de Jonás, no fue contestada en el Antiguo Testamento. Al fin y al cabo fue contestada en la cruz. En la cruz Dios derramó su justicia sobre Jesús. Sin embargo, mostró su amor por ofrecer su Hijo a favor de nosotros. Una tensión tan, tan importante, tan profunda. Y yo creo que mi respuesta tendría que ver, somos demasiado simplistas y no tocamos toda la Biblia en cuanto a la doctrina de quién es Dios. Eso es la razón de tener una conferencia por un mes de la santidad y majestad de Dios. Dios es un Dios de amor, amén. Sin embargo, con temor y reverencia, uh, reconociendo que es un Dios que es un fuego consumidor, hablamos de los dos. Gracias, Jeff. Creo que es una respuesta que nos anima a seguir estudiando, a seguir profundizando, a buscar más allá de las respuestas instantáneas, Mm. el instant café, algo un poco más profundo, y por eso estamos aquí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de parte de nuestros hermanos, hermanas que están aquí presentes en el Zoom, que quisieran preguntar algo directamente al hermano Jeff, enfocándonos en el tema de esta noche? Ya luego de la clausura podemos saludarnos un rato personalmente, pero si hay alguna respuesta directa actualmente, por favor, levanten la manito digital en Zoom, porque ya estamos llegando también a las um, a concluir esta última sesión que tenemos con el hermano Jeff. Al parecer no es el caso. Gracias, Jeff, nuevamente por la exposición de estos textos importantes que hemos podido ver en las últimas 4 semanas, todo un mes, como dijiste, de tratar
la santidad de nuestro Dios, quién es Dios, conocerlo un poco mejor. Gracias por tu exposición desde África, desde Estados Unidos, aquí al Perú. Gracias a todos nuevamente que nos están acompañando también vía Facebook, vía Zoom. Quiero, antes de terminar con una oración, esta conferencia bíblica 2022, nuevamente agradecer a nuestro hermano Jeff por todo lo que nos ha presentado. Gracias por tu tiempo, Jeff. Pedimos la bendición de nuestro Dios sobre tu vida, la vida de tu familia en esta nueva etapa allá en Estados Unidos. Que Dios te bendiga, que Dios te siga guiando y que nos podamos volver a ver pronto. Muchísimas gracias, Jeff, de nuestra parte, de parte de ETE, de todo el equipo y de todos los presentes. Hermanos, breves informaciones de aquí a futuro. Nosotros como ETE estamos ofreciendo no solamente los materiales, la asesoría, sino también talleres como el taller de cómo dirigir un grupo pequeño, un taller que ustedes como iglesias pueden solicitar a la oficina de ETE, que son 12 sesiones para futuros tutores o tutores en ejercicio, o sea, 12 sesiones de 1 hora, y en donde se tratan temas de cómo guiar un grupo de estudio pequeño en base a los materiales especialmente que ofrecemos como ETE Perú. Ofrecemos en asociación con la institución Cómo Mejorar las Relaciones Interpersonales, CMRI, el taller del mismo nombre, Cómo Mejorar las Relaciones Interpersonales, un taller dirigido a pastores, misioneros, a candidatos a misiones y a otros líderes, como mínimo para comenzar a ofrecer un taller se pide 12 personas, máximo 24 personas. También, si ustedes tienen interés de que se forme uno de estos talleres, contactarse con nuestra oficina aquí en Lima. Estamos terminando la Conferencia Bíblica 2022 y nos queda invitarles al 29 de octubre de este año a nuestra jornada teológica que después de ya casi 3 años vamos a estar teniéndola en vivo y en directo presencialmente nuevamente en el auditorio del Colegio San Andrés aquí en Lima. Y el tema de esta jornada teológica, todo el sábado de 9 a 5 de la tarde con almuerzo y con tiempos de recreo y de saludarnos en vivo y en directo, es servicio a Dios y o servicio al prójimo, la tarea diacónica de la Iglesia en el Perú. Los invitamos a inscribirse, a recibir informaciones, a inscribirse a nuestro correo, a nuestro WhatsApp, también vía teléfono con nuestros hermanos en la oficina. El costo es de 20 soles. Esto incluirá el almuerzo, los coffee breaks y algunos materiales que podemos estar compartiendo con ustedes. Será lindo después del tiempo de pandemia y de estas buenas reuniones de Zoom también volver a encontrarnos en vivo y en directo.
Tenemos planificado nuevamente el próximo año, en junio, una nueva conferencia bíblica. El tema todavía no está fijo, pero siempre pedimos que puedan poner en su calendario ya en tiempos de conferencias y jornadas presenciales, siempre el último sábado de junio para reflexionar sobre temas bíblicos. Si Dios lo permite y volvemos a la presencialidad, siempre en el calendario, último sábado de junio, conferencia bíblica, y último sábado de octubre, jornada teológica. Estas son las dos conferencias que nosotros ofrecemos como educación teológica por extensión. Pronto habrá una nueva dirección de ETE, como ya lo dije, y finalizando, quiero pedir ahora sí a ti, Jeff, si nos puedes guiar en oración, finalizando esta jornada teológica 2022, dando la honra y gloria no a nosotros, sino a nuestro Dios Santo, del cual hemos podido hablar y acerca del cual hemos podido, con tu intermediación, también reflexionar en estas últimas 4 semanas. Muy bien. Oremos. Gracias, Señor. Estamos rodeados por millones de personas y ángeles, cristianos, y gracias. Y como dice el capítulo 12 de Hebreos, a causa de eso, ayúdanos a despojarnos de las cosas que nos impiden. Ayúdanos a fijarnos en Jesús y en las cosas suyas. Te pido, Señor, que les ayudes a todas las personas, las cuales están escuchándome, a vivir una vida santa, a proclamar el Evangelio a su contexto y a alabarte más y más en sus vidas. Y, Señor, te pido lo mismo para mi vida. Danos el coraje de estudiar tu palabra y compartirla. Toda la honra, toda la gloria te mereces, Señor. Y te alabamos y te exaltamos. Otra vez, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Podemos prender nuestros micrófonos. Terminamos la transmisión vía Facebook.